Buenos días, vamos a hablar hoy, bueno, seguimos siempre con el mismo tema, de esas islas que hay por ahí, que no aparecen en los mapas, y bueno, nos vamos a remontar a lo que nos dice la historia, y bueno, a lo que pasaba en la antigua Grecia, en la antigua Roma, anteriormente incluso. Siempre ha habido gente que ha necesitado pues retirarse de la sociedad, apartarse, por muchos motivos. Una gente lo hacían porque estaban hartos, otros porque se querían concentrar, otros por problemas políticos, otros por problemas de la guerra, otros por otros motivos. O sea, a mucha gente a lo largo de la historia, y esto viene de muy lejos, y bueno, anteriormente se le llamaba islas mágicas. Había islas mágicas por sus propiedades en el clima o la gente se sentía bien en aquellas islas y se apartaban. Reyes, políticos, filósofos, gentes que se querían apartar. Y bueno, ¿qué hacían? Pues se iban a una isla por ahí y se apartaban de la gente. Lo que no querían era ser molestados. Y bueno, eso pues pasaba mucho en la antigüedad y hay muchos relatos de eso. Ya digo que reyes, príncipes, papas, para apartarse de la gente, pues se aíslan y lo que no quieren es ser molestados. Y se iban a unas islas, unas próximas, otras un poco alejadas, lo que buscaban es no ser molestados o perseguidos o buscados y se alejaban a esas islas que tenían ese nombre de mágicas por, porque se sentía la gente bien allí. Y ya digo que estoy hablando del tiempo de Grecia y anterior. Y bueno, la gente, pues lo normal es buscar la tranquilidad. Y bueno, pues por aquel entonces, pues la gente, pues empezó a hacer castillos, fortalezas, pero buscando la comodidad, el no ser molestado. Otros, claro, por poder, por ser intocables. Y bueno, pero claro, estos castillos, estas fortalezas que se hacían, a ver, vamos a mostrar una aquí, estas fortalezas, castillos que se hacían en la antigüedad, pues, bueno, pues eran muy deseadas también. Había el que quería la tranquilidad, pero había enemigos y bueno, estos castillos no eran infalibles, eran vulnerables. ¿Por qué? Porque bueno, para asaltar estos castillos, pues se hacía se inventaron la catapulta, que tiraban grandes piedras para romper los muros. Y bueno, una vez que estaban ahí, bueno, pues se conseguía pues, lo que se pretendía, asaltar el castillo. Si no, se les sometía a estos castillos a asedio, a un asedio, los rodeaban, lo dejaban sin agua, sin suministros y al final pues tenían que salir. Otra táctica era perforar las murallas o hacer túneles por abajo de las murallas si podían entrar. Pero claro, no eran estos castillos, estas fortalezas de la antigüedad, pues no eran inexpugnables. Se podía entrar. Sí, con un gran ejército, pero se podía entrar, porque a veces, pues ya digo que había problemas entre gobernantes, entre reyes, secuestros, extorsiones y cosas raras que, bueno, esto llegaba a la guerra. Y bueno, ya digo que los castillos, pues la gente que vivía en los castillos era por muchas causas, unos por la tranquilidad y otros como refugio, ¿no? Y bueno, pues pasaba esto, que la gente pues se instalaba en estas fortificaciones para no ser molestado o gobernar desde ahí y hacer su política. Pero bueno, vamos a salir de aquí y he elegido un vídeo
para mostrar un poco lo que nos cuenta la historia sobre lo que pasaba en aquellos tiempos. Un vídeo cortito, vamos a verlo y así pues vamos hablando de esto. Vamos a ver el vídeo. La cuenta online BBVA ahora te reembolsa 6 meses de una de estas suscripciones al pagar con tu tarjeta Aqua y sigue sin pedirte nada. Cero condiciones, cero comisiones. ¡Matemos a estos franceses! ¡Levantad los escudos! ¡Jimmy! Ve con cuidado. No falles. ¡Ahora! ¡Frío! ¡Frío! ¡Corre! ¡Sangre Francia! ¡Listos! ¡Tiene que quedar como un colador! ¡Mirad cómo luchan por Corazón de León! ¡Mirad cómo luchan por Corazón de León! Bueno, pues ya hemos visto aquí esto, cómo se tomaba una fortaleza, un castillo, y bueno, todo es lo mismo, siempre lo mismo, pero aquí lo que interesa es la función del castillo. Gente que, unos por posesión, otros por no ser molestados, la gente siempre ha buscado, mucha gente, apartarse de la sociedad y muchos de estos castillos, pero estos castillos tenían un problema que eran vulnerables. Entonces, claro, la gente lo que buscaba era, decía, bueno, sí, yo quiero la tranquilidad, pero es que el castillo, la fortaleza, eh, quiero que sea inexpugnable. Quiero que nadie me moleste, que nadie pueda entrar aquí. ¿Sabes? Entonces, a semejanza de las islas, pues, ¿qué pasa? Que copiaron el modelo de castillo de fortaleza con las islas. Una isla es muy difícil, por no decir imposible, poder asediarla. ¿Por qué? Porque está totalmente rodeada de agua. O sea, ya la gente que llega a la isla está limitada, totalmente. Luego, si esa isla tiene pues grandes acantilados, vamos a ver aquí, una isla, imaginar una isla que
está en alta mar y, bueno, pues con grandes acantilados, como muestro aquí, pues esta isla, pues, y de forma natural, pues esta isla es... ¿quién entra ahí? De momento, el que quiera entrar ahí tiene que entrar en un barco. La gente en un barco ya es limitada también. Y luego, pues a esta isla, pues claro, por algún sitio se puede entrar. Algún sitio, algún acceso pueden entrar. Pero claro que entra gente limitada. No puede entrar un gran ejército para tomar la isla. Para esa persona que busca la tranquilidad, que busca el apartarse de la sociedad, por lo que sea, por problemas políticos, problemas militares, por lo que sea, pues la isla con acantilados, puede ser el lugar ideal. O sea que aquí la gente estaría muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que los castillos y fortalezas lo hicieron a semejanza de las islas. O sea, el método que emplearon a continuación en las fortalezas fue el de coger las fortalezas que antes eran vulnerables, como esta que hemos visto aquí. Esto era vulnerable, como hemos visto en el vídeo este, como nos cuenta la historia. Esto era vulnerable. ¿Por qué? Porque las catapultas, flechas incendiarias, el ariete, podían hacer agujeros por abajo. Pues inventaron el progreso que tuvo la fortaleza y castillo fue en hacerle un foso al exterior, a semejanza de una isla. Como pueden ver, este castillo, pues esto fue posterior. Le hicieron una gran rodeado de una gran masa de agua. Y entonces, ¿qué pasa? Que claro, la gente ya con el agua ahí, pues no se pueden arrimar las murallas para hacer agujeros. Incluso muchos castillos de estos pues tenían sus mazmorras, y claro, la gente que estaba en las mazmorras, en las cárceles, en la prisión de estos castillos, de estas fortalezas, pues si intentaban escaparse haciendo túneles, pues no podían. ¿Por qué? Porque tenían ahí el foso de agua y no podían. O sea, la invención de los fosos de agua que rodeaban todo el castillo, pues fue un adelanto enorme. Estos castillos pues eran ya no se podía, eran ya el doble de vulnerables. Solamente, pues como aquí, como en el caso de aquí, pues solamente tenían que proteger mucho la puerta. ¿Por qué? Porque la gente no se podía arrimar al castillo. Sí, y claro, ya las catapultas no se podían poner tan cerca, los arietes para romper las puertas tampoco se podían también tan fácilmente, las flechas ya no eran tan certeras, las flechas incendiarias, ¿sabes? O sea que la invención en los castillos de rodearlos de agua lo hizo pues 3 o 4 veces más seguros para la gente que vivía ahí, muchísimo más seguro. O sea que ya decimos que un castillo, pues la gente, nuestros antiguos, nuestros antepasados, pues no eran tontos. Y lo que buscaban era más seguridad. Pero claro, había de muchas maneras, como he dicho antes. Gente que quería tranquilidad, gente que reinaba, gente que abusaba. Porque claro, el que vive en un castillo y tiene una mazmorra, o sea que tampoco se puede catalogar como que sea buena gente. Pero bueno, a otra gente pues se metía pues solamente pues gente con dinero, pues decía yo quiero tranquilidad, quiero apartarme del mundo, quiero un lugar apartado, alejado, que no quiero ser molestado, y se iba a esas islas. Y realmente los castillos estos y las islas pues se parecen muchísimo. O sea que las fortalezas y castillos se han copiado de las islas. ¿Por qué? Porque las islas son invulnerables casi. Ya hemos visto, imagínense esa isla, a ver cómo puedes asediar ahí a la gente.
Y más si tiene agua dulce la isla. Si tiene agua dulce la isla y tiene campos para cultivar, ahí no puedes acceder. Solamente te tienes que dedicar a si hay varios pasos para subir, pues cuidar esos pasos. Pero si a una isla, además, le construyes un castillo ahí, pues es invulnerable totalmente. O sea que todos los castillos que vemos por ahí, ¿sabes?, han tenido un progreso. Y primero lo hacían sin fosa de agua, después le colocaron la fosa y adelantaron mucho. El problema vino en el siglo XV. En el siglo XV vino el problema de los castillos. ¿Por qué? Porque en el siglo XV llegó la pólvora a Europa. Y con la pólvora, pues ya los arietes no hacían falta, las catapultas tampoco, aunque convivía la pólvora y la catapulta, empezó a introducirse la pólvora en Europa. Eso en el siglo XV. Pero claro, los cañones vinieron después. Los cañones estos vinieron pues poco a poco, fueron metiendo cañones y hubo una evolución. El siglo XVI, siglo XVII, ¿sabes? Incluso hasta la Primera Guerra Mundial estuvieron conviviendo pues los cañones y las catapultas, ¿sabes? O sea, en la Primera Guerra Mundial se estuvieron usando catapultas para arrojar a lo lejos granadas y cosas incendiarias y tal. Pero que la introducción de la pólvora sí estuvo en el siglo XV en Europa, pero el cañón tardó pues un par de siglos más para instalarse definitivamente como arma de guerra, que la poseían los militares y demás. Se fue introduciendo poco a poco y bueno, pasaron un par de siglos antes de que el cañón se perfeccionara y tal. Claro que cuando se pasaron un par de siglos, pasamos del siglo XV al XVII, y los cañones, pues claro, una fortaleza, como hemos visto aquí, esta fortaleza rodeada de agua, pues con unos cañones, pues poco tiene que hacer. Poco tiene que hacer porque ahí se instalan un par de cañones y eso en 24 horas, si hay alguien ahí dentro, lo sacan. ¿Sabes? Claro, pero hay de suponer que lo mismo que los que intentan entrar tienen cañones, pues los que están ahí pues también tienen cañones. O sea que, pero que ya es vulnerable. Los métodos de asalto que se empleaban en la antigüedad, solamente con catapultas, arietes, flechas incendiarias y demás, eso ya se había relegado en el siglo XVII y era a base de cañones todo. Siglo XVII, aunque se combinaba todo y tampoco estaba los cañones muy solamente los cañones, sino que era una mezcla de todo. Pero bueno, que esto, la gente que quería tranquilidad, pues ya no la tenía. La culpa de la pólvora y los cañones. Pero claro, hemos dicho que estas fortalezas, estos cañones, o sea, estas fortalezas, estos castillos, pues están hechos a imagen y semejanza de las islas. Entonces, pues aquí tenemos una isla, islas que griegos, romanos, fenicios, esta gente que por diferentes motivos se aislaban del mundo, ¿sabes? Pues se iba a alta mar, a una isla que no conociera a nadie, ¿sabes? Y ahí tenían pues su retiro, forma de vivir
por diferentes motivos sin que nadie les moleste. Lo que querían era tranquilidad, otros querían refugio, otros no querían problemas, otros reyes que por ejemplo eran buscados por lo que sea y huían de la guerra y querían sitios que los enemigos no los encontraran y se situaban en esas islas ya digo, son casi imposibles de... el problema que tienen, el mayor problema que hay en un castillo, en donde sea, es que te corten el agua. Sin agua puede vivir 3 días, no puede vivir más. Pero claro, es que aquí están rodeadas de agua. Y aparte, fíjense los acantilados que hay aquí, enormes, y imposible hacer acceso aquí. Y bueno, si aquí tienes una guarnición, es imposible que se meta la gente aquí, solamente controlando los pasos de acceso, solamente tienes que hacer eso. O sea que aunque no hay nada imposible, porque con el tiempo y insistir todo se consigue, las islas, para este tipo de gente con diferentes motivos que se aíslan se aíslan. Fíjese ya, la palabra aíslan, viene de isla, aíslan. Pues eran casi invulnerables. Pues si hay esta isla, claro, la gente que hemos dicho antes, esta gente que por muchos problemas que tengan, pues claro, ya no había suficiente con esconderse en un castillo, en una fortaleza. Buscaban otra cosa más segura. Porque claro, la invención de la pólvora, que bueno, llegó, ya he dicho antes, llegó en el siglo XV y tuvo su progresión por lo menos 200 años más, hasta el siglo XVII, XVIII. Pues esa gente, hay gente que necesita decir, no, es que yo tengo que buscar un sitio ideal y que no me moleste nadie, ni nadie me busque, ni nadie me encuentre, lo que quiero es tranquilidad. Entonces, claro, hay muchas islas por ahí en alta mar, ¿sabes? Con castillos, con fortalezas inexpugnables y gente que esas islas, propiedad de reyes, príncipes, papas. Ahora me acuerdo, por ejemplo, de aquí en España, en Peñíscola, hay una isla. Sí, bueno, es una isla, está unida a tierra, pero casi totalmente rodeada de agua, y eso era del Papaluna. Y ya por aquel entonces ya sabían las ventajas del agua, de la protección, ¿sabes? Y bueno, una isla rodeada de agua, pues no hace falta mucho ejército para protegerla. Sin en cambio, cualquier otro sitio hace falta un gran ejército para proteger el lugar. Sin en cambio, si está rodeada de agua, no. ¿Por qué? Porque obligas al enemigo a... para llegar allí hace falta barco. En aquel tiempo de griegos y romanos, barcos pues no había muchos. Gente que supiera navegar tampoco había mucha, ¿sabes? Y bueno, en aquel tiempo de griegos y romanos la pólvora pues tampoco se conocía o no había llegado, ¿sabes? O sea que las islas tienen y más islas con acantilados, tienen una seguridad increíble, increíble. Por eso se han hecho castillos y fortalezas a semejanza de eso. Pero claro, ¿qué ha pasado con estas islas de la antigüedad donde griegos y romanos descansaban? Pues claro, hay gente del gobierno, del Estado, príncipes, reyes, papas, políticos, que todavía necesitan por ahí, por si pasa cualquier cosa, pues necesitan unos lugares determinados que no los encuentre nadie, que nadie los moleste, que nadie vaya allí a arrestarlos, ni a molestarlos, ni ¿saben? Y eso es lo que está pasando hoy en día, que encontramos mapas
que en la antigüedad nos decían, aquí hay una isla, allá hay otra y han desaparecido. ¿Por qué? ¿Quién la ha hecho desaparecer? Pues esto es cuestión de que la han hecho desaparecer precisamente esa gente que sabe que a lo mejor en algún momento de su vida va a necesitar un refugio y va a decir, bueno, pues yo tengo una isla ahí que no aparece en los mapas, que nadie sabe dónde está, y yo puedo ir tranquilamente. Además, si una gente poderosa pues dirá, bueno, pues a mi ejército pues le mando que nadie se arrima aquí. Y bueno, hay una persona que sea, no sé, del gobierno y haya hecho una fechoría, pero claro, entre ellos están, todos son primos hermanos, todos se protegen unos a otros, pues decir, bueno, pues mira, me aíslo ahí y que se olvide la gente de ahí y tengo todas mis comodidades también. Y es lo que hay en esas islas. Aquí en España, pues ya digo que todas esas islas que hay, pues tienen algo en común. Reservas naturales donde es imposible entrar ahí. ¿Por qué? No, para no molestar a los animales, no perjudique a la naturaleza, no. Ahí lo que hay que, claro, esta gente es muy poderosa y han censurado pues todos los mapas que existen. Todos los mapas que existen están censurados. Y hay determinados sitios que donde dicen, aquí hay una reserva natural. Oiga, pues yo he visto en un mapa que había una isla y la han borrado porque se ve la mancha ahí de que han borrado algo, ¿sabes? Pero claro, esa isla, ¿por qué se oculta? Pues porque hay una élite muy poderosa, reyes, papas, políticos, muy poderosos, que lo tienen ahí como refugio. O tal vez como encuentros, o pueden ser organizaciones secretas. La cuestión es que si nos remontamos a la historia antigua y cómo ha habido el progreso y por qué se han hecho las cosas, de por qué se hacían los castillos, después por qué se hacían los castillos con fosos, qué es lo que buscaba la gente en la antigua Grecia, que hay muchos casos de ellos, de estos, pues nos encontramos que eso sigue existiendo. Pero claro, ¿cómo lo sabes? Si eso está todo militarizado, pues hay que hacer un poco de investigación. Yo no es que haga una investigación muy exagerada porque lo hago pues para 4 que me escuchan, que no más, y veo que esto pues no va a llegar a muy lejos, pero que doy mi idea, uso el sentido común, la lógica, cuando digo esto. Y claro, lo que es peliagudo encontrar que no sabemos el mundo ni cómo está. ¿Por qué? Por intereses de 4, ¿sabes? Intereses de 4 que tienen unas islas por ahí y solamente lo saben ellos. O sea que decir, ¿por qué ellos pueden tener islas y nosotros no? ¿Y por qué si un delincuente, sea el que sea, se esconda allí, no lo podemos encontrar y no se le puede hacer justicia? ¿Sabes? Pues no, señor. Si somos todos iguales y tú cometes una fechoría, no te escapes a ningún lado. A ti se te va a hacer justicia y si no, pues pórtate bien. Pero nada. Bueno, la idea era esta. Ya habéis visto la progresión de los castillos, de las fortalezas, de los fosos, a qué se imitan, qué es lo que se busca, dónde están, ¿sabes? Y esto pues ha ocurrido desde el pasado remoto, ¿sabes? La cuestión es que hay muchas islas que no aparecen en los mapas, en alta mar, tanto en el Pacífico, en el Mediterráneo como en el Atlántico, islas que están ahí, protegidas por el ejército, con la excusa de la protección de la naturaleza, islas que no aparecen en los mapas, ni en Google Earth, ni aparecen en ningún sitio. Y bueno, lo malo de esto es que, claro, esas islas, hay gente que seguramente estén ocupadas o pueden estar ocupadas. ¿Y qué pasa? Que como no quieren que se sepa,
que están ahí, pues el barco que tiene la desgracia de pasar por ahí y verla, pues ese barco lo hunden. Sea un barco de pasajeros, sea un petrolero, sea un barco de ocio, sea lo que sea, lo hunde. ¿Por qué? Para que nadie se entere que la isla está ahí. Y bueno, esto ya es peligroso. ¿Por qué? Lo que no se puede hacer, porque claro, cuando hundes un barco sin motivo, pues es un asesinato. Y tras eso, ¿qué hay? Ocultación. ¿Y eso quién lo manda? Pues el de siempre. El de siempre. Unos intereses que es que similar a lo que hacía Alibaba en la cueva. No, nadie quería que llegara a la cueva donde guardaba los tesoros, ¿sabes? Y el que se arrimaba allí a la cueva, pues lo eliminaba. El que iba paseando aquello sin saber ni dónde se metía y tropezaba con aquello, pues aquello era donde tenía sus tesoros Alibaba. Y bueno, para que nadie lo contara, pues eliminado. Pero claro, vivimos en un mundo que nos dice una cosa y realmente el mundo es pésimo. Pésimo porque hay unos intereses pues muy macabros detrás de todo esto. De hecho, cambiando un poquito ahora del tema, bueno, cambiando y no, las islas estas ocultas, bueno, no las puedes vulnerar, no las puedes. Son el mejor refugio que se puede buscar por el hecho de estar rodeadas de agua. Hay muchas... Vaya tela con la tos. Ay, el tabaco. Estas islas, decía, sobre esto se han hecho muchas películas. La película Papillón, por ejemplo, nos muestra una isla cárcel, y bueno, a que es tremenda. Es tremenda la película esta de Papillón, que nos muestra esa isla. Y ejemplos como eso, pues hay muchos, de islas que se ven las ventajas que tiene una isla en relación a otros sitios para hacer estos fines que he dicho anteriormente. Bueno, pues lo dejamos aquí. Espero que les guste. Y bueno, qué es lo que pueda haber en esos sitios ocultos hoy en día que nadie sabe nada. Y bueno, es que de estos temas de islas ocultas poca gente habla en internet. Me parece que soy el único. Bueno, pues lo dejamos aquí y ya hablaremos de otra cosa en el próximo vídeo. Si tienen preguntas, pues como siempre, pues trataremos de solucionarlas. Venga, hasta luego.